Buenos días, mi nombre es Jimena Fonseca y el día de hoy les voy a hablar sobre el movimiento feminista. Logros del movimiento feminista y su percepción en 2019. Problema: ¿cómo son percibidos los logros del movimiento feminista en Costa Rica por la población joven en colegios costarricenses? Justificación: el feminismo solo busca la igualdad entre géneros, en vez de buscar o generar peleas y agresiones como otras ideologías. Incluso, muchos estudios confirman que el feminismo tiene un efecto positivo tanto en los aspectos laborales como en los políticos en Costa Rica, ya que puede colaborar con el crecimiento económico y político del país. Esto al promover la inclusión de la mujer en las diferentes áreas laborales. Contextualización: el feminismo es una doctrina y movimiento social que busca para la mujer el reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado reservados para los hombres, para crear entre ambos géneros igualdad de oportunidades. En Costa Rica, el feminismo es fomentado por el Instituto Nacional de la Mujer, mejor conocido como INAMU. Esta institución busca la equidad de género y vela por los derechos de la mujer. También ha trabajado para formular proyectos en búsqueda de la seguridad y el apoyo para la mujer. Según estudios realizados a nivel nacional, las mujeres representan un 51% del capital humano de Costa Rica, y aunque han sido creadoras de la historia social, económica y política costarricense, en la mayoría de los casos son ignoradas o no reconocidas. Objetivos. Objetivo general: analizar los logros del movimiento feminista en Costa Rica y cómo es percibido en 2019. Objetivos específicos: identificar las etapas del movimiento feminista en Costa Rica hasta 2019. Determinar los logros del movimiento feminista en la sociedad costarricense que se rozan en 2019. Investigar la percepción y mitos en torno al feminismo entre una muestra de la población estudiantil colegial en Costa Rica. Marco teórico. Dado que el objetivo principal de esta investigación fue puesto en analizar los logros del movimiento feminista en Costa Rica y su percepción en 2019, fue necesario plantear algunos parámetros que sirvan de ejes conceptuales basados en los objetivos específicos de este trabajo. El movimiento feminista busca demostrar y repensar los roles asignados tradicionalmente según el género, es decir, el lugar que se destina a hombres y a mujeres en la sociedad dependiendo exclusivamente de su sexo y no de sus intereses, talentos o capacidades. El patriarcado es el predominio o mayor autoridad del varón en una sociedad o un grupo social, por ejemplo, un matrimonio. El embrismo es la creencia en la superioridad de la mujer. Las personas confunden este término y creen que el feminismo es el embrismo. El machismo es la creencia en la superioridad del hombre. La igualdad de género se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres y las niñas y los niños. Por tanto, el sexo con el que hayamos nacido nunca va a determinar los derechos, oportunidades y responsabilidades que podamos tener a lo largo de nuestra vida. La equidad significa que cada uno recibe lo que le corresponde o lo que merece. Por ejemplo, en un juicio usted no debe ser juzgado simplemente por su género. Historia del movimiento feminista. El feminismo no es un invento de este siglo, ni siquiera del siglo pasado. Aunque parezca que durante los últimos 5 o 6 años hay cada vez más mujeres que se asumen como feministas, hay mujeres en lucha al menos desde el siglo XVIII. La lucha por los derechos de las mujeres no es nueva y empezó hace mucho. Aunque algunas autoras ubican los inicios del feminismo a finales del siglo XIII, cuando Guillermo de Bohemia plantó y crear una iglesia de mujeres, la lucha de la mujer comienza a partir de la Revolución Francesa. Gracias a las nuevas condiciones de trabajo surgidas a partir de la Revolución Industrial y al Iluminismo. El Iluminismo fue un movimiento con el objetivo de crear conciencia por la propia razón, que llevaría así a la confianza, libertad, dignidad, autonomía, emancipación y felicidad del hombre. Durante la Revolución Francesa se publicó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Mujeres como Olympe de Gaulle señalaron que este documento, si bien habla de los derechos humanos fundamentales, nunca menciona a las mujeres ni a las personas esclavizadas. Gracias a esto, de Gaulle escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, una de las primeras en hablar de la igualdad legal y de los derechos para la mujer.
Mary Wollstonecraft también habló de la igualdad entre hombres y mujeres y la importancia de la participación de estas últimas en la vida política. La Revolución Francesa no cumplió con sus demandas y las mujeres aprendieron que debían luchar en forma autónoma para conquistar sus reivindicaciones. El que conocemos como nuevo feminismo comienza a finales de los 60 del último siglo en los Estados Unidos y Europa, y se inscribe dentro de los movimientos sociales surgidos durante esta época en los países más desarrollados. Según el documental Si estuvimos mujeres en la historia, a inicios del siglo XX, se puede detectar en Costa Rica la presencia cada vez más importante de mujeres que retan los estereotipos convencionales de la feminidad pasiva. En ese despertar, las mujeres echaron mano a una multiplicidad de herramientas que les permitió abrirse camino en espacios que solo se consideraban aptos para hombres. La situación de la mujer en Costa Rica. Sí, el movimiento feminista ha logrado muchísimo a lo largo del tiempo para hacer valer los derechos de la mujer. Por ejemplo, introdujo a la mujer en el voto, introdujo el derecho a estudiar y a tener oportunidades de trabajo en diferentes puestos gerenciales. Sin embargo, basados en diferentes estadísticas, las mujeres sufren de mucha pobreza en comparación a los hombres. Las estadísticas reflejan que la pobreza tiene rostro de mujer, donde según la Encuesta Nacional de Hogares 2016, el índice de pobreza muestra que de cada 100 hogares, 50 tienen jefatura femenina. Otro gran problema que sufren muchas mujeres es la violencia, ya sea la física o la emocional. La violencia contra las mujeres se encuentra constituida como uno de los mayores problemas de derechos humanos en el mundo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual. El año pasado murieron más de 25 mujeres después de ser violadas solamente en Costa Rica. Logros del movimiento feminista en Costa Rica. Hay muchos tabús alrededor del movimiento feminista. En realidad, no muchas personas conocen totalmente su significado y su objetivo, lo cual ha generado diferentes maneras de interpretación e incluso insultos. El movimiento feminista no es más que un movimiento que busca ejecutar la igualdad de derechos de las mujeres y los hombres. Gracias al feminismo, muchas barreras han sido superadas y se han abierto nuevas puertas, como por ejemplo el derecho al voto. Hace 70 años se aprobó el voto femenino en Costa Rica. Este derecho les fue negado por más de 150 años, pero en 1923 surgió la Gran Liga Feminista de Costa Rica, primera organización que proclamó la lucha por la emancipación de las mujeres en nuestro país. Dos de las pioneras del feminismo costarricense son Carmen Lira y Ángela Acuña Brown. Ángela Acuña Brown nació en Cartago en 1888. En 1906 tomó conciencia de las intensas campañas de las sufragistas inglesas y en 1912 volvió a Costa Rica después de vivir en Inglaterra. Estudió leyes y se graduó como la primera abogada costarricense, presentando una tesis sobre los derechos de los niños en el derecho moderno. Nuestra segunda pionera costarricense y probablemente la más conocida es Carmen Lira. Esto gracias a los cuentos de mi tía Panchita, que publicó en 1920, y Bananos y Hombres, publicado en 1931. Cabe mencionar también a Margarita Penón. Su principal lucha como primera dama se realizó en pro de la igualdad de género. Ella promovió un proyecto de ley de igualdad real aprobado en 1989, que mejoró la situación de la mujer en áreas tales como la propiedad, el trabajo, la herencia en la unión libre y la represión en la violencia doméstica. Una de las feministas más actuales y activas es Patricia Mora, nacida en 1951. Ella es profesora universitaria, socióloga y la actual presidenta del INAMU. La percepción del movimiento feminista. El movimiento feminista es comúnmente confundido con el famoso embrismo, que es la creencia en la superioridad de la mujer. El temor a ser vistas como feministas es algo que provoca la confusión de las jóvenes hacia este movimiento. Según el artículo El verdadero feminismo, el constante rechazo y críticas hacia las feministas ha provocado incluso entre ellas mismas el interés por nombrar de manera distinta al feminismo y aclarar su significado. Se cabe mencionar que el concepto del feminismo no está claro en la sociedad. Como menciona Andrea Sánchez,
Se malinterpreta al grado de que ser feminista es ser bruja, mala madre, come niños y odia hombres. El rumor indica que las feministas son antihombres, abortistas, libertinas y amenazantes. Marco metodológico. Esta investigación es de tipo no experimental. El diseño de esta investigación es de campo y bibliográfica, ya que se recolectaron datos de la realidad sin manipular las variables. Es una investigación mixta y se realizó una entrevista a la licenciada Stephanie Chávez y una encuesta con muestra de 50 personas elegidas al azar con un rango de edad entre los 12 y 18 años. Resultados. Figura 1. Percepción del concepto de feminismo. El 99% de la población encuestada sabe la definición del término feminista, lo que es bueno porque refleja una buena dotación en el tema. Figura 2. Descripción del objetivo del feminismo. La moda fue la opción B. Su promedio de repetición entre las respuestas de los encuestados es de 20,5, lo cual es positivo porque era la respuesta correcta y demuestra un buen conocimiento sobre el tema. Figura 3. Descripción del embrismo. Un 54% de la población encuestada sabía lo que era el embrismo. Sin embargo, un 16% se confundió y pensó que era feminismo. Figura 4. Logro feminista más importante para la historia costarricense. Afortunadamente, un 99% de la población encuestada votó por el derecho al voto, lo cual es totalmente cierto. Es el logro más importante, no solamente para Costa Rica, sino para el mundo. Análisis y discusión. Gracias a las encuestas, podemos decir que el temor a ser vistas como feministas es algo que provoca la confusión de las jóvenes hacia este movimiento. La información recopilada en Internet y en la entrevista coinciden y las encuestas reflejaron la falta de conocimiento de muchas personas con respecto al embrismo y el feminismo. Conclusiones. El feminismo es un movimiento social en busca de la igualdad de género. La sociedad, lamentablemente, sigue pensando que el movimiento feminista fomenta el odio a los hombres, cuando es todo lo contrario. El movimiento feminista ha logrado muchísimo a lo largo del tiempo, por ejemplo, el derecho al voto y el derecho a la educación. Limitaciones. La cantidad de encuestados fue una clara limitación de la investigación, pues delimita una cierta cifra de personas de la población para ser entrevistadas. Y por último, la corta cantidad de tiempo dificultó el proceso de recolección de información. Recomendaciones. Contar con una población encuestada mayor, de diferentes ubicaciones y en diferentes condiciones socioeconómicas. Entrevistar a un par de expertos más para conocer también diferentes perspectivas de personas capacitadas en el tema y organizar mejor el tiempo para tener más capacidad de investigación. Agradecimientos. Le quiero agradecer a Dios y a mi familia por estar acompañándome siempre, a las profesoras María José Quesada y Mercedes Solís, que sin ellas ese trabajo no hubiera sido posible, y a la licenciada Stephanie Chávez por el tiempo que se tomó para ayudarme. Muchas gracias.